Esta virtud propia y singular de las Escrituras procede del soplo divino del Espíritu Santo. Es la que da autoridad al orador sagrado, le presta libertad apostólica en el hablar y le suministra una elocuencia vigorosa y convincente. El que lleva en su discurso el espíritu y la fuerza de la palabra divina no habla solamente con la lengua, sino con la virtud del Espíritu Santo y con grande abundancia. Obran pues con torpeza e imprevisión los que hablan de la religión y anuncian los preceptos divinos sin invocar apenas otra autoridad que las de la ciencia y de la sabiduría humana, apoyándose más en sus propios argumentos que en los argumentos divinos. Su discurso, aunque brillante, será necesariamente lánguido y frío, como privado que está del fuego de la palabra de Dios, y está muy lejos de la virtud que posee el lenguaje divino. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que una espada de dos filos, y llega hasta la división del alma y del espíritu. Aparte de esto, los mismos sabios deben convenir en que existe en las sagradas letras una elocuencia admirablemente variada, rica y más digna de los más grandes objetos. Esto es lo que San Agustín ha comprendido y perfectamente probado, lo que confirma la experiencia de los mejores oradores sagrados, que han reconocido, con agradecimiento a Dios, que deben su fama a la asidua familiaridad y piadosa meditación de la Biblia. Conociendo a fondo todas estas riquezas en la teoría y en la práctica, los santos padres no cesaron de elogiar las divinas letras y los frutos que de ellas se pueden obtener. En más de un pasaje de sus obras llaman a los libros santos riquísimo tesoro de las doctrinas celestiales y eterno manantial de salvación, y los comparan a fértiles praderas y a deliciosos jardines en los que la grey del Señor encuentra una fuerza admirable y un maravilloso encanto. Aquí viene bien lo que decía San Jerónimo al clérigo nepuciano: lee a menudo las divinas escrituras, más aún, no se te caiga nunca de las manos la sagrada lectura. Aprende lo que debes enseñar. La predicación del presbítero debe estar sazonada con la lección de las Escrituras, y concuerda la opinión de San Gregorio Magno, que ha descrito como nadie los deberes de los pastores de la Iglesia. Es necesario, dice, que los que se dedican al ministerio de la predicación no se aparten del estudio de los libros santos. Y aquí nos place recordar este aviso de San Agustín: no será en lo exterior un verdadero predicador de la palabra de Dios aquel que no la escucha en el interior de sí mismo. Y este consejo de San Gregorio a los predicadores sagrados: que antes de llevar la palabra divina a los otros se examinen a sí mismos, no sea que procurando las buenas acciones de los demás se descuiden de sí propios. Mas esto había ya sido advertido, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Cristo, que empezó a obrar y a enseñar por la voz del apóstol al dirigirse no solamente a Timoteo, sino a todo el orden de los eclesiásticos con este precepto: vela con atención sobre ti y sobre la doctrina. Insiste en estas cosas, pues obrando así te salvarás a ti mismo y salvarás a tus oyentes. Y ciertamente, para la propia y ajena santificación, se encuentran preciosas ayudas en los libros santos, y abundan sobre todo en los salmos, pero sólo para aquellos que presten a la divina palabra no solamente un espíritu dócil y atento, sino además una perfecta y piadosa disposición de la voluntad, porque la condición de estos libros no es común, sino que, por haber sido dictados por el mismo Espíritu Santo, contienen verdades muy importantes, ocultas y difíciles de interpretar en muchos puntos, y por ello, para comprenderlos y explicarlos, tenemos siempre necesidad de la presencia de este mismo Espíritu, esto es, de su luz y de su gracia,
que, como frecuentemente nos advierte la autoridad del divino salmista, deben ser imploradas por medio de la oración humilde y conservadas por la santidad de vida.